pasar? Cuando nos estamos ya acercando a los años 70, los años 70, o también conocido como la crisis de los años 70, todo esto que venía dando resultado de alguna forma va a empezar a desmoronarse, ¿sí? El sistema de Bretton Woods va a llegar a su fin, las ideas keynesianas se las van a dejar de lado, ¿sí? Y por otro lado, el estado de bienestar también, ¿sí? Ya no va a estar esto de que el Estado tiene que intervenir en la economía, ¿sí? Se va a generar un cambio rotundo, que a esto se va a generar un poco más adelante, que ahora lo vamos a explicar. Entonces, cuando llega la década de los años 70 o la crisis de los años 70, todo ese desarrollo que venía viendo se empieza a desmoronar, ¿sí? Las ideas keynesianas empiezan a verse como insuficientes y esto va a dar lugar a que empiecen a tomar de alguna forma cierta relevancia otras ideologías, ¿sí? Que va a ser justamente las ideas neoliberales, ¿sí? Esto va a ocurrir ya aproximadamente en los años 80, 90, ¿sí? Ahora bien, en la década de los años 70 se van a generar una serie de crisis, por ejemplo la crisis del dólar en 1971, ¿sí? Que va a generar una cierta inestabilidad, fundamentalmente en la moneda norteamericana, que era el dólar, la moneda hegemónica a nivel mundial, y por otro lado la crisis del petróleo en 1973. ¿Sí? Que generalmente cuando hablamos de la crisis de los años 70 o de la década de los 70, lo que representa esa crisis es, generalmente se la vincula con la crisis del petróleo, ¿sí? Bien, entonces, se empieza a desmoronar todas este desarrollo económico, industrial que venía habiendo para este entonces. El autor, tomando ahora otros aportes de Joseph Stiglitz, el autor señala que va a llegar un momento en donde se va a generar un cambio rotundo en estos dos organismos internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ahora bien, esto va a ocurrir aproximadamente a finales de los años 80 y a principios de los años 90, cuando dos dirigentes políticos, como los que vamos a ver en la siguiente placa, por un lado, Margaret Thatcher, primer ministra del Reino Unido, y por otro lado, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. El autor señala que estos dos dirigentes de alguna forma son los que van a imponer o promover la ideología del libre mercado, con esta idea de que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Por lo tanto, estos dos organismos pasan a tener otra misión, es decir, que ya no van a empezar a actuar a favor o cooperar con aquellos países que realmente necesitaban ayuda y que estaban muy empobrecidos, tenían la economía devastada por la Segunda Guerra Mundial, sino que en realidad van a pasar básicamente a actuar a favor de aquellos países que ya tenían un gran desarrollo económico, ¿sí? Por lo tanto, el autor lo que nos va a señalar es que esto ¿qué es lo que va a generar? Lo que va a generar ese cambio rotundo en estos organismos internacionales, lo que va a generar es que los países que eran pobres pasan a ser cada vez más pobres y los países ricos pasan a ser cada vez más ricos, ¿sí? Por lo tanto, las ideas neoliberales van a tener mucho que ver, ¿sí? Con respecto a ese cambio rotundo, como señala este autor, ¿sí? Como vemos en la placa, un cambio radical en estos organismos internacionales, es decir, que pasan a basarse con las ideas neoliberales y pasan a tener otra misión. Por otro lado, tenemos el Consenso de Washington, que también fue una conferencia que se lleva a cabo a finales de los años 80, en donde se aprobaron una serie de políticas, obviamente neoliberales, y que muchos países que estaban empobrecidos o que tenían mucha crisis, como por ejemplo países latinoamericanos, que para ese entonces en Latinoamérica estaba atravesando por la crisis de la deuda externa. Por lo tanto, muchos países
no solamente de Latinoamérica, tomaron a estas políticas que se aprobaron en el Consenso de Washington para, de alguna forma, confiaron en estas políticas para ver si daba resultado en sus países, ¿no? De alguna manera no fueron muy satisfactorias, como señala Joseph Stiglitz, por ejemplo. ¿Por qué no fueron muy satisfactorias? Porque generaron más pobreza. En algunos países generaron más pobreza, se vieron los resultados de tal manera y en otros países no tanto, ¿sí? Por ejemplo, en los años 90, acá en Argentina, como vemos en la placa, este señor, Carlos Saúl Menem, de alguna forma las políticas que se aprobaron en el Consenso de Washington se vieron reflejadas acá en la Argentina durante el gobierno de Menem, que de alguna forma no fueron muy satisfactorias. ¿Por qué? Porque, como vemos en la placa, generó descontento social, privatizaciones de empresas, cierres de empresas, alto nivel de pobreza, pérdida de recursos, prácticamente lo que estamos viviendo hoy todos los días, ¿no? Bien, por lo tanto, acá podemos ver cómo fue cambiando, ¿sí?, todas estas ideologías. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, el paradigma, ¿sí?, o la ideología que tenía cierta relevancia eran las ideas keynesianas, el keynesianismo, y ya a partir de los años 80, finales de los años 80 y 90, empieza a tener cada vez más relevancia las ideas neoliberales. Por lo tanto, acá vemos cómo fue cambiando, ¿no?, todas las ideologías. Y también el rol que pasaron a tener estos organismos, ¿sí? Bien. Por otro lado, el autor, ¿sí?, a modo de cierre, el autor señala que propone rediseñar estos organismos, ¿sí? Él, de alguna forma, lo que está queriendo decir es que estos organismos, ¿sí?, aquellas personas dirigentes que gestionan estos organismos internacionales, ahí hay que hacer ciertas modificaciones, ¿no?, ciertos cambios de ideología, de pensamiento, para que de alguna forma el desarrollo económico en los países sea de alguna forma equitativa para todos, ¿no? Como vemos en la placa, buscar la forma de que los gobiernos adopten políticas equitativas, democráticas para el desarrollo económico. Es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos tengan los mismos países, que todos los países tengan el mismo desarrollo económico y demás, ¿sí? Y que no haya intereses económicos o políticos más en un país y en el otro no, ¿no? Que haya una mirada más equitativa, de alguna forma está señalando el autor, ¿sí? Y, como vemos en la última parte de la placa, lograr una globalización con un rostro más humano, ¿sí? Es decir, que el autor propone modificar todas estas ideologías, ¿no?, y que sea más equitativo, más cooperativo y ayudando al otro y demás, ¿sí? Bien, bueno, espero que les haya servido este video. Sí, hicimos un breve recorrido porque hay mucho para hablar sobre estos dos organismos, pero para más o menos tener una idea, me parecía interesante explicarlo, ¿sí?, y también usar la diapositiva como modo de ayuda, ¿sí? Bien, espero que les haya servido este video. Nos vemos en una próxima tutoría.